Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema el cuento. ¿Listo? Vamos a prestar mucha atención a la explicación. El cuento es un relato corto, aunque no tanto como la fábula. Su característica más importante es ser un texto ficcional, es decir, que no ocurre en la realidad, aunque en ocasiones se inspira en ella. Desde la antigüedad, los seres humanos hemos contado historias para explicar el mundo que nos rodea, para entretenernos, para educarnos y para desarrollar nuestra creatividad. Estos textos narrativos pertenecen a diferentes géneros de acuerdo con sus características, temas, personajes, el tiempo el tiempo en que ocurren las historias y otros elementos. Es decir, un relato puede ser un mito, una fábula, una novela o un cuento. ¿Listo? ¿Cómo es la estructura del cuento? El cuento se divide en introducción, nudo y desenlace, ¿cierto? Ya esto lo sabemos. ¿Qué es la introducción? Es la parte inicial de la historia en la que se presenta a los personajes y la vida que llevan. ¿Cuál es el nudo? Retoma la situación inicial y la altera para presentar el problema de la historia y contar los hechos más importantes. ¿Cuál es el desenlace? Parte en la que se soluciona el problema de la historia. El final puede cerrar la narración o dejarla abierta, y esta puede terminar felizmente o no. ¿Listo? Los tipos de cuentos según su forma de transmisión. Como el cuento existe desde hace tanto tiempo, de acuerdo con su forma de difusión se reconocen dos tipos principales. El cuento popular es una narración tradicional que se ha transmitido de forma oral, presenta varias versiones como es el caso de los cuentos de hadas. El cuento literario es el que se transmite de forma escrita, tiene una sola versión original con un único autor como los cuentos policíacos o los de terror. Como ves, las diferentes etapas de la narración de un cuento están entrelazadas. Los hechos que ocurren al principio son importantes para el nudo y para el desenlace. Por eso se dice que es argumental. Además, todos los personajes y elementos se concentran alrededor de un mismo hecho, pues el cuento narra una única historia, ¿cierto? Los tipos de cuentos según su temática. Los cuentos conservan las características que ya conoces, pero pueden variar la temática que abordan. De acuerdo con el tema planteado, se clasifican en cuentos de ciencia ficción, cuentos de terror, cuentos fantásticos y cuentos históricos. ¿Cuáles son los cuentos de ciencia ficción? Son completamente ficcionales, ocurren en el futuro y narran situaciones en las que aparecen sorprendentes avances tecnológicos y científicos. Los cuentos de terror buscan que el lector experimente el miedo y para eso desarrollan temas como la muerte y los crímenes. A menudo aparecen seres como fantasmas, zombies y monstruos. Los cuentos fantásticos son los que se desarrollan en un espacio normal, aunque imaginario, y de repente algo extraño altera la historia introduciendo un elemento o un hecho extraordinarios. Los cuentos históricos plantean relatos y personajes ficticios cuyas acciones se desarrollan en medio de hechos históricos relevantes, como batallas o revoluciones. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a desarrollar la página 84. ¿Listo? Miren, vamos a desarrollar esta página. Y por favor, me envían las evidencias. ¿Listo? Vamos a leer el texto y vamos a desarrollar la pregunta 2, la 3 y la 4. ¿Listo, chicos? Quedo pendiente. Cualquier duda que tengan me la hacen saber. ¿Listo?